Atención. Christy Nodal, la madre de Christian Nodal, ha sido ingresada de urgencia en un hospital. Por decisión de la familia, no se han compartido imágenes de su estado. Sin embargo, hemos recopilado toda la información proporcionada por el médico que la atiende. ¿Qué le ocurrió? ¿Cómo se encuentra Christian Nodal tras este duro golpe? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles. No olvides dejar un me gusta y escribir en los comentarios una oración para esta mujer tan valiente, quien dio al mundo al talentoso Christian Nodal. Amén. Era una helada mañana de diciembre cuando Christian Nodal despertó con la impresión de que el día sería tan intenso como los anteriores. El sol apenas despuntaba entre las nubes, iluminando la ciudad con un brillo tenue, mientras él se preparaba para una jornada más cargada de compromisos profesionales. Su agenda estaba repleta de ensayos, entrevistas y actividades promocionales de su nueva música. Aunque estaba habituado a ese ritmo frenético, aquella mañana había algo diferente en el ambiente. Todavía algo adormilado, Christian se encontraba en la cocina cuando su teléfono comenzó a vibrar con insistencia. Al mirar la pantalla, vio que era un mensaje de su hermana. Su semblante cambió de inmediato. El aire parecía volverse denso mientras abría el mensaje y leía con el corazón encogido: mamá está mal. La encontramos en el suelo en casa. Ya viene la ambulancia, pero la están trasladando al hospital. Aquellas palabras lo golpearon como un balde de agua fría. En un instante, sintió que su mundo se desmoronaba. Su madre, siempre fuerte y llena de vida, ahora estaba en una situación crítica. El celular resbaló de sus manos y cayó al suelo con un leve sonido. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Sin decir nada, corrió hacia su habitación para vestirse y salir de inmediato. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuestas. ¿Cómo había llegado esto a suceder? ¿Qué estaba ocurriendo con su madre? Mientras buscaba desesperadamente su abrigo, la ansiedad crecía en su pecho. Desde la sala, Ángela Aguilar, quien había estado con él durante toda la mañana, lo observaba. Había acompañado a Christian en su rutina, pero al notar la angustia en su rostro, supo de inmediato que algo terrible estaba sucediendo. ¿Qué pasa, Nodal?, preguntó Ángela al levantarse, alarmada por la expresión de su rostro. Christian no respondió de inmediato. El temor reflejado en sus ojos lo decía todo. Finalmente, con una voz quebrada por el miedo, respondió: mi mamá la encontraron tirada en casa. La están llevando al hospital. Sin pensarlo dos veces, Ángela entendió la gravedad del momento. Sabía lo importante que era Christy para él. Aunque también estaba asustada, decidió mantenerse firme y ser un apoyo incondicional. Tomó su bolso y, sin decir nada más, salió junto a Christian rumbo al hospital, lista para acompañarlo en este difícil momento. Antes de continuar, recuerda suscribirte si aprecias de corazón a Christy Nodal y a su hijo. Dale al botón de me gusta y déjanos un comentario lleno de apoyo. Sin más, sigamos con la historia. El trayecto al hospital fue un largo y angustiante silencio. El sonido del motor y las luces parpadeantes de la ciudad no ayudaban a calmar la tensión que invadía a ambos. Christian, perdido en sus pensamientos, mantenía la mirada fija en la carretera. Sus manos temblaban levemente, y su rostro estaba pálido. Por su parte, Ángela lo observaba de reojo, con evidente preocupación, sin saber qué palabras decir para aliviarlo, pero aferrándose a la esperanza de que todo saldría bien. Sabía que no sería fácil enfrentar una situación tan delicada, pero estaba decidida a no dejarlo solo. A medida que avanzaban, las llamadas y mensajes de los familiares de Christian llegaban sin cesar, pero ninguna traía mejores noticias. Los médicos habían conseguido estabilizar a Christy, pero aún desconocían las causas de su desmayo. Esa incertidumbre era lo que más torturaba a Christian, no saber qué le estaba ocurriendo a la mujer que lo había dado todo por él lo desgarraba profundamente. Cuando finalmente llegaron al hospital, la angustia se intensificó. Los fríos pasillos y el constante movimiento de las personas hacían que todo se sintiera aún más abrumador. Un enfermero los condujo rápidamente a la sala de espera, pidiéndoles que aguardaran mientras los médicos continuaban evaluando a Christy. La espera era interminable. Christian caminaba de un lado a otro, con su mente en un caos total, mientras Ángela permanecía a su lado, haciendo todo lo posible por ofrecerle consuelo. Aunque trataba de mantenerse serena, podía sentir cómo la ansiedad de Christian comenzaba a afectarla.
Había estado a su lado en muchas ocasiones complicadas, pero nunca había presenciado un momento tan desgarrador. El tiempo transcurría con lentitud, cada segundo parecía una eternidad. De vez en cuando, Christian miraba a Angela, con los ojos llenos de gratitud y desesperación, buscando un alivio en su compañía. Ella, con su natural calma, intentaba tranquilizarlo, hablándole de temas triviales o tomando su mano cuando notaba que la ansiedad lo estaba superando. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, un médico apareció en la sala de emergencias. Su rostro reflejaba seriedad, pero también una leve comprensión, lo que hizo que el corazón de Christian se acelerara. El médico se acercó lentamente, y en ese instante, Christian sintió que apenas podía respirar. Aún no sabemos qué tiene. Estamos realizando más estudios para identificar la causa, pero por ahora está estable, dijo el médico con un tono tranquilo, cargado de precaución. Aunque las palabras del doctor no eran suficientes para apaciguar las emociones desbordadas de Christian, al menos traían algo de alivio, su madre no corría un peligro inmediato. Por un momento, la angustia más grande había pasado. Christian exhaló profundamente y, por un segundo, sintió que el alivio casi lo hacía desfallecer. El hospital seguía siendo un lugar sombrío y lleno de incertidumbres. El aire frío que se filtraba por los pasillos parecía calar hasta los huesos, acentuando la sensación opresiva del ambiente. Las luces frías de la sala de espera parpadeaban débilmente, como si el lugar mismo intentara reflejar la fragilidad de los momentos que se vivían en su interior. Cada rincón del hospital estaba impregnado por una sensación de espera interminable, y en ese ambiente, el tiempo se dilataba, convirtiéndose en un peso insoportable con cada segundo que pasaba. Para Christian, cada minuto se sentía como una eternidad, y, al mismo tiempo, el tiempo parecía detenerse, atrapado en la angustia que lo consumía. La incertidumbre sobre el estado de su madre lo había envuelto por completo. Cada segundo parecía resonar en su mente como un eco doloroso, reviviendo una y otra vez cada momento compartido con ella. Recordaba sus carcajadas, sus abrazos reconfortantes, las veces que la había visto levantarse de nuevo, desafiando la enfermedad que ahora amenazaba su vida. Pero en ese hospital distante, esa fortaleza parecía desvanecerse, y Christian sentía que todo lo vivido con ella quedaba suspendido en una nube de incertidumbre que lo atormentaba. Las palabras del médico, mencionando la necesidad de más pruebas, no conseguían apaciguar la angustia que lo invadía. El aire en el hospital se volvía cada vez más denso, como si todo el lugar estuviera atrapado en una espera interminable, con respuestas que no llegaban. Cada vez que una puerta se abría o alguien cruzaba el pasillo, Christian no podía evitar tensarse. Su corazón latía con la esperanza de que fuera el médico trayendo buenas noticias, pero al mismo tiempo, el temor lo invadía, temiendo que la noticia fuera la peor posible. Miraba a su alrededor sin cesar, como si intentara encontrar alguna señal, algo que le indicara lo que estaba por suceder. Cada paso que escuchaba resonar por los pasillos lo hacía contener la respiración, como si cada sonido tuviera una importancia crucial. Su mente daba vueltas sin cesar, sumida en un torbellino de pensamientos, mientras la tensión en el ambiente crecía y se apoderaba de él. En medio de esa angustia, los ecos de los pasos de los demás parecían lejanos, como si pertenecieran a un mundo ajeno al sufrimiento de Christian. Angela, a su lado, se mantenía firme. Su presencia era un refugio, una especie de ancla emocional que lo mantenía a flote en medio de esa tormenta. Su silencio era reconfortante, una especie de promesa de que no estaba solo en esa oscuridad. Ella no necesitaba pronunciar una sola palabra, el hecho de estar allí, simplemente acompañándolo, le otorgaba un consuelo profundo. Sabía lo difícil que era para él, y aunque en su interior también sentía preocupación, entendía que lo que Christian más necesitaba en esos momentos era su apoyo incondicional. No había espacio para palabras vacías, solo para estar a su lado, en silencio, ofreciendo el consuelo de su compañía. La mirada de Angela, llena de entendimiento, le transmitió un mensaje claro: no está solo. Aunque el miedo también la invadía, se mantenía en silencio, respetando el espacio emocional de Christian, pero sin apartarse de él. Christian, incapaz de permanecer quieto, se levantaba una y otra vez. Su mente parecía un caos, con pensamientos que chocaban entre sí, sin poder encontrar descanso. La ansiedad lo mantenía en vilo, con la sensación constante de que algo importante iba a suceder en cualquier momento. Caminaba de un lado a otro, buscando alguna forma de calmar la angustia que lo consumía, pero cada paso solo parecía empeorarla. A veces, se sentaba de nuevo, tomaba su teléfono y miraba la pantalla sin realmente observar nada, como si esperara encontrar algo que lo distrajera de su tormenta interior,
pero nada lo aliviaba. El mensaje que había recibido de su hermana, las noticias de algún conocido, todo parecía irrelevante frente a la creciente presión que sentía. Sus manos temblaban de manera involuntaria, y en momentos de desesperación, apretaba los puños con fuerza, como si pudiera controlar lo que ocurría, como si al hacerlo pudiera detener el dolor y la impotencia que lo acompañaban. El tiempo seguía su curso, pero para Christian las horas parecían volverse cada vez más largas. La espera se había convertido en una pesadilla interminable, en la que cada segundo se estiraba y cada minuto se sentía eterno. Ángela, por su parte, lo observaba en completo silencio, con una paciencia que se reflejaba en cada uno de sus gestos. Sabía que Christian necesitaba compañía, y aunque no existieran palabras que pudieran aliviar su sufrimiento, se concentraba en estar allí para él. De vez en cuando tomaba su mano con suavidad, y en ese simple gesto de contacto, Christian encontraba algo de alivio, como si al menos un poco de su dolor pudiera ser calmado por la presencia de Ángela. No hacía falta hablar, solo estar. La cercanía de Ángela era suficiente para darle algo de calma, aunque el tormento emocional siguiera presente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los pasos firmes de un médico se escucharon en el pasillo. Christian levantó la mirada, con el temor de lo que estaba por venir. El médico apareció, y aunque su rostro mostraba una seriedad implacable, había algo en su expresión que le dio a Christian una leve esperanza. El doctor se acercó lentamente, y cuando se detuvo frente a él, Christian sintió como si su respiración se viera atrapada. La angustia lo envolvía, y su corazón latía con tal fuerza que parecía doler. Era el momento que tanto había temido, pero también el momento en que tendría que enfrentar la cruda realidad. Señor Nodal, comenzó el médico con tono grave pero calmado, hemos revisado los estudios. Su madre está estable, pero los síntomas que presentó hoy parecen estar relacionados con la reactivación de su cáncer de colon. Esas palabras golpearon a Christian con una fuerza indescriptible. El aire se le escapó de los pulmones, y por un instante, todo a su alrededor pareció desvanecerse. Todo se nubló ante sus ojos. Aunque había intentado prepararse para cualquier tipo de noticia, escuchar la palabra reactivación hizo que su cuerpo se tensara. El cáncer, ese monstruo silencioso que había acechado a su madre durante tanto tiempo, había regresado. A pesar de que siempre había existido el riesgo, escuchar esa palabra en voz alta lo quebró por completo. El miedo se apoderó de él con tal fuerza que no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a acumularse en sus ojos. No podía imaginar cómo su madre, con toda su fuerza y valentía, tendría que enfrentarse nuevamente a esta cruel batalla. El médico siguió hablando, pero las palabras parecían desvanecerse en su mente. Las imágenes de su madre luchando por su vida invadieron sus pensamientos, y el miedo de perderla lo ahogaba. La sensación de impotencia lo paralizaba. Todo lo que había hecho por ella, todo lo que habían compartido, se desvanecía en la incertidumbre. ¿Por qué debía enfrentar esto otra vez? ¿Por qué su madre? La angustia y el dolor lo inundaron, y por un momento, Christian no pudo hacer otra cosa que respirar profundamente, tratando de controlar el caos interno que lo desbordaba. Ángela, al ver el rostro de Christian, no pronunció ni una palabra. Sabía que no podía decir nada que aliviara ese dolor, pero sin decir una sola palabra, caminó hacia él y lo abrazó con fuerza. No necesitaba hablar, solo estar allí. Ese abrazo, tan simple y lleno de comprensión, era todo lo que Christian necesitaba en ese momento. La palabra reactivación seguía resonando en su mente, pero en ese abrazo encontró un pequeño consuelo, un respiro. Sin embargo, el miedo seguía presente, y la incertidumbre sobre el futuro lo atormentaba. ¿Qué significa eso, doctor?, preguntó finalmente Christian, con la voz quebrada y llena de angustia. Las palabras le salieron con dificultad, como si cada una fuera un peso demasiado pesado para llevar. El médico, con una mirada comprensiva, suspiró antes de responder, eso significa que su madre necesitará un seguimiento más estricto y probablemente se someterá a nuevos tratamientos, posiblemente más agresivos. Lo importante es que está estable por ahora, pero debemos proceder con mucha cautela. La situación es delicada, y necesitamos hacer todo lo posible para controlarla. Aunque el médico intentó ofrecer algo de consuelo, las palabras de Christian, aunque intentaban transmitir un atisbo de esperanza, no lograban despejar la tormenta de emociones que lo embargaban. La sensación de pérdida era tan cercana, tan real, que Christian apenas podía imaginar cómo sería enfrentar esa nueva batalla junto a su madre. El tiempo seguía su curso, implacable e inevitable, pero para Christian,
Las horas parecían alargarse aún más, como si el universo entero hubiera decidido alargar su sufrimiento de forma cruel e incesante. Cada minuto, que en otros momentos pasaría desapercibido, se convertía en una eternidad que lo aplastaba, dejándolo sin fuerzas. Aunque la presencia de Ángela a su lado le ofrecía algo de consuelo y un alivio a su alma atribulada, la ansiedad seguía siendo una sombra constante, un peso que lo acompañaba. Esa presencia lo dominaba, impidiéndole ver más allá del dolor. La noticia de la reactivación del cáncer de su madre había dejado una huella profunda en su corazón, como una cicatriz imborrable que jamás se borraría. Cada pensamiento que cruzaba la mente de Christian estaba impregnado de una profunda angustia por lo que el futuro podría depararle. La incertidumbre lo devoraba por dentro, una sombra constante que lo rodeaba. No podía dejar de preguntarse cuánto tiempo le quedaba a su madre, qué tan dura sería la nueva batalla, y lo más angustiante de todo, cómo podría soportar ver a la mujer que más amaba enfrentarse nuevamente a esa cruel enfermedad. Mientras tanto, Ángela, que había permanecido en un segundo plano, lo abrazó con una ternura que no necesitaba de palabras. En ese instante, sabía que cualquier palabra era inútil, que no había nada que pudiera decir para mitigar el tormento que Christian llevaba dentro. Solo el contacto, el calor de su cuerpo y la cercanía podían aliviar, aunque solo fuera un poco, el dolor que Christian sentía en lo más profundo de su ser. Ángela entendía perfectamente el sufrimiento de ver a alguien que amas enfrentarse a momentos tan dolorosos. La impotencia la invadía, pues no había nada más doloroso que ser testigo del sufrimiento de un ser querido sin poder hacer mucho más que ofrecer apoyo. Sin embargo, algo que ella siempre tuvo claro es que, mientras estuviera a su lado, Christian no estaría solo en esa batalla. Le había prometido que no lo dejaría, y esa promesa no era solo una palabra vacía. Era un compromiso profundo, un lazo forjado en su corazón, más fuerte que cualquier adversidad. Después de dar algunas instrucciones adicionales, el doctor se retiró, pero Christian apenas podía concentrarse en sus palabras. Su mente estaba dispersa, atrapada en un torbellino de emociones que lo desbordaban. Solo giraban en su cabeza las imágenes de su madre luchando, de todas las veces que la había visto levantarse a pesar del dolor, de cómo siempre había sido una guerrera, enfrentando la vida con una valentía inquebrantable. La idea de perderla, de que el destino le arrebatara nuevamente a la persona que más amaba, lo llenaba de un terror absoluto. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla que se estaba volviendo real, y la angustia lo consumía. Sin embargo, a pesar del miedo y la desesperación que lo invadían, algo comenzó a nacer dentro de él, una chispa de determinación. Aunque pequeña, aunque débil, era suficiente para darle forma a una nueva perspectiva. Sabía que su madre no se rendiría fácilmente, que seguiría luchando con la misma fuerza con la que lo había hecho siempre. Y él también debía hacerlo por ella, por todo lo que habían vivido juntos y por todo lo que aún podían vivir. No podía dejar que el miedo lo consumiera, porque su madre le había enseñado a luchar, y él debía honrar esa lección. Con el paso de los días, la rutina del hospital se convirtió en su nueva realidad. Las visitas médicas, las pruebas y las conversaciones sobre tratamiento se volvieron parte de su día a día, un proceso que debía afrontar con una fuerza que muchas veces no sentía. Christian sabía que nada sería fácil, que la incertidumbre siempre estaría al acecho, pero en medio de todo eso, Ángela nunca se apartó de su lado. Siempre estuvo ahí, con una palabra de aliento, con una mirada que sin necesidad de hablar le transmitía que todo estaría bien, aunque no pudiera prometerlo. Su presencia, más que cualquier palabra, era lo que más necesitaba en esos momentos de oscuridad. A pesar de que todo parecía desmoronarse a su alrededor, Christian comenzó a notar una pequeña luz al final del túnel. Una tarde, después de una consulta especialmente difícil, mientras caminaban hacia el coche, Christian observó a Ángela a su lado, en un silencioso entendimiento, como si las palabras ya no pudieran expresar lo que ambos sentían. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, creando una atmósfera de paz que contrastaba con la tormenta interna de Christian. En ese instante, mientras el sol se desvanecía lentamente, Christian sintió que aunque no podía controlar lo que el futuro le deparaba, sí podía decidir cómo enfrentarlo. Su madre estaba luchando, y él también debía hacerlo. Tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino también por sí mismo. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer y muchas batallas por pelear, pero algo dentro de él le decía que no estaba solo, que había algo o alguien que lo impulsaría a seguir adelante. Quizás la respuesta no estaba en los tratamientos o en los médicos, sino en la fuerza interna que, aunque debilitada, aún podía encontrar. En ese momento, Ángela rompió el silencio con su voz suave,
cargada de emoción y vulnerabilidad, apenas contenida. Gracias por estar aquí, no sé cómo lo haría sin ti. Ángela lo miró con una sonrisa tranquila, como si hubiera sabido que esas palabras estaban por salir. No dijo nada más, solo apretó su mano con cariño, un gesto simple pero que contenía todo lo que Christian necesitaba escuchar. En ese preciso momento, las palabras sobraban. La conexión entre ellos, esa comprensión mutua, era mucho más profunda que cualquier frase, más sólida que cualquier promesa. Siempre estaré a tu lado, dijo Nodal con una voz tranquila, pero firme. No importa lo que pase, no te dejaré solo. Y con esas palabras, la promesa quedó sellada. Aunque el futuro seguía siendo incierto y la lucha de su madre continuaba, Christian entendió que mientras tuviera a Ángela a su lado y mientras su madre peleara con todas sus fuerzas, habría una razón para seguir adelante. El camino sería largo, arduo y plagado de obstáculos, pero lo recorrería acompañado. Y por primera vez en muchos días, esa certeza le dio un respiro, una paz que ni el dolor ni el miedo podían arrebatarle. Los días pasaron y, a pesar de que la lucha seguía, Christian descubrió dentro de sí fuerzas que no sabía que tenía, impulsado por el apoyo inquebrantable de Ángela y el coraje de su madre. Empezó a ver la esperanza con otros ojos, entendiendo que, aunque la vida nos someta a duras pruebas, siempre hay algo o alguien que nos da la energía para seguir adelante. Esa fue la lección más importante que Christian empezó a asimilar, que incluso en la oscuridad, siempre hay una razón para no rendirse. El hospital, que alguna vez le pareció un lugar sombrío y lleno de incertidumbre, comenzó a perder parte de su peso. La luz que Ángela le ofrecía, la esperanza inquebrantable que jamás se extinguió, se convirtió en la fuerza que necesitaba para caminar por ese tortuoso sendero que aún quedaba por recorrer. Aunque las dudas seguían siendo una carga, la certeza de que no estaba solo y que podía contar con Ángela lo mantenía firme. Con cada día, con cada paso, la vida le enseñaba que siempre hay un motivo para seguir adelante, sin importar lo difícil que se torne el camino. Y mientras ese recuerdo de no estar solo permaneciera en su corazón, Christian sabía que podía enfrentar lo que el destino tuviera reservado. ¿Qué piensas sobre todo lo que hemos compartido? Nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos tus comentarios. Y si eres un verdadero fan de Christian Nodal, no olvides suscribirte para estar al tanto de todas las novedades. Si además quieres apoyar el canal, un buen me gusta y compartir el video con alguien a quien le pueda interesar, sería genial. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video, no te lo puedes perder.